a mercado de capitales, como evaluación de acciones, evaluación de bonos, análisis de proyectos de inversión. Y con el profesor Barrera van a ver todos los temas más relacionados a lo que es finanzas, pero desde el punto de vista contable. Les debe haber explicado el profesor Barrera que en esta materia vamos a aplicar conceptos que ustedes ya vieron en otras materias como macroeconomía, microeconomía, cálculo financiero. No van a haber muchos conceptos nuevos, pero sí los conceptos que ustedes ya conocen de otras materias aplicados a la toma de decisiones financieras. A mí no me interesa que ustedes sepan fórmulas, incluso el examen es a libro abierto. Lo que me interesa es que sepan aplicarlas y una vez que obtienen un resultado, entiendan cuál es el resultado al cual arribaron. ¿Qué significa? Cuando nosotros armamos un flujo de fondos, un resultado positivo o un resultado negativo del valor presente neto de un flujo de fondos, quiero que ustedes sepan qué significa obtener un resultado positivo o un resultado negativo o un resultado nulo de un valor presente de un flujo de fondos. Ay, no sé quién tiene el micrófono abierto. Me retumba, por favor apaguen los micrófonos. Primero estás mostrando que era una persona que sabe que perdió todo, o sea, eso ya está. Okay. Sí. Segundo, ¿vos pensás que la persona que la perdió a esa disciplina con todas esas cuestiones no va a tener gran diferencia que la perdió y le va a dar algunos cambios? Perfecto. Ahí está, gracias. Como les decía, vamos a utilizar muchísimos conceptos que ustedes ya conocen, a diferencia de otras materias donde, por ejemplo, el valor presente de un flujo de fondos o la TIR la calculaban a mano por distintas metodologías. Acá todos los cálculos se van a hacer con Excel, así que en el campus, para los que no manejan bien el Excel, las funciones financieras y matemáticas de Excel, tienen un archivo donde les explica cómo utilizar las funciones en Excel. Es muy fácil, igual lo vamos a ir viendo con los distintos trabajos prácticos, cómo se utiliza la función de TIR, valor presente neto, valor actual, cálculo de precio, cálculo de rentabilidades. Cuando vean con el profesor sistemas de amortización de préstamo, todos esos cálculos, armando bien los flujos, el Excel los calcula solo, así que eso no va a ser lo que se va a evaluar en esta materia, sino las conclusiones a las que arriben. El profesor también les explicó que van a tener distintos trabajos prácticos a lo largo del curso. Un trabajo práctico que va a durar todo el curso, que es el armado de una cartera de inversión, que es lo que les voy a explicar en la clase de hoy, y un examen final, la última semana de noviembre o la primera semana de diciembre, que va a abarcar todos los temas que se vean en clase. ¿Hasta acá alguna duda? Perfecto. Cronograma de clases, no. Con el profesor van a tener clases los lunes, que van a ir viendo los distintos temas que va a dar él con el trabajo práctico, y yo generalmente voy a dar clases jueves por medio. Yo igual les voy a ir avisando, como les avisé esta semana por mail, cuando voy a darles clases,
Cualquier duda siempre me pueden mandar un mail que yo contesto los mails. Tal vez no el mismo día, pero sí al día siguiente. Bueno, como les decía, las consignas de este trabajo que va a durar todo el cuatrimestre ya están subidas al campus. Se va a trabajar en grupo, los mismos grupos que ya armaron para los trabajos prácticos que les va a dar el profesor Barrera. El trabajo va a consistir en, ustedes van a tener 10 millones de pesos que invertir en una cartera de activos. La cartera de activos va a estar compuesta por acciones, bonos, CDRs y opciones. Al principio, como todavía no vemos esos temas en la materia, va a ser como medio intuitivo el armado del portfolio de inversión. A lo largo de la materia, que ya van a ir adquiriendo herramientas, van a poder ir modificando la cartera de inversión de acuerdo a los conocimientos que vayan adquiriendo. El único requisito es que siempre de cada tipo de activo tienen que invertir como un mínimo 5% de la cartera. Entonces, un 5% de la cartera tienen que tener acciones, 5% de la cartera tienen que tener bonos, 5% de la cartera tiene que tener CDRs y 5% de la cartera como mínimo tiene que tener opciones. El otro 80% restante lo distribuyen como ustedes quieren y la cartera siempre tiene que estar invertida. No pueden especular en que mantienen la liquidez. El trabajo práctico corresponde a un 20% del total de la nota del curso. Para obtener el 20% de la nota del curso, tienen que llegar al rendimiento objetivo, que es una TNA del 80%. Van a ver en las consignas que de acuerdo a la rentabilidad que obtienen, van a poder tener 20 puntos, 10 puntos, 15 puntos, 5 puntos o 0. Si tienen una rentabilidad negativa, se sacan 0 puntos. Si alcanzan el objetivo mínimo de 80% de TNA, van a obtener los 20 puntos dentro de la nota total de la materia. El práctico va a empezar el 1 de octubre y va a terminar el 30 de noviembre. Por lo tanto, la rentabilidad que ustedes obtengan va a ser una rentabilidad bimestral. Como el objetivo se mide en TNA, esa rentabilidad que obtengan bimestral la van a tener que convertir en anual. Ahí ustedes ven una de las aplicaciones de los conceptos que ustedes saben de cálculo financiero. Pasar una rentabilidad bimestral a una rentabilidad anual. Los precios de la cartera inicial van a ser los precios de cierre del 1 de octubre y los precios a los cuales valúen la cartera el 30 de noviembre van a ser los precios de cierre del 30 de noviembre. Así todos empiezan y terminan con los precios iguales. Y tienen que hacer como mínimo un cambio de la cartera por mes. El cambio puede deberse a que ustedes quieren cambiar la estrategia, se dan cuenta que un activo es más rentable que otro, o si por ejemplo un activo, las acciones están cayendo mucho de precio, entonces bajan del 5% del porcentaje mínimo que necesitan en la cartera, van a tener que recomprar acciones para llegar a ese porcentaje mínimo del 5%.
Cada vez que hacen una modificación en la cartera, me la tienen que enviar por mail. Para que sean más ordenados, les voy a pedir que las carteras me las manden por mail. Una por grupo, no me la tienen que mandar todos los integrantes del grupo, sino un representante del grupo me va mandando la cartera al inicio, cuando revisan los cambios, y al cierre. El 30 de noviembre, cuando evalúen la cartera al cierre, también tienen que poner una conclusión. ¿Algunos de ustedes trabajan en el mercado de capitales, en la bolsa, o tienen experiencia invirtiendo en bolsa? Nadie compró acciones, bonos. Sí, experiencia sí, profe. ¿Tu nombre? Ignacio. Ignacio. ¿Qué experiencia tenés? No, he invertido en el mercado de acá, del Merval, también en el mercado de exterior, opciones, acciones, CDRs, todo instrumento básicamente. Al principio, fondo común de inversión y de a poco iba aumentando los riesgos de los instrumentos. ¿Cómo te fue? Y mi experiencia fue que fui aprendiendo que es más difícil, digamos, el Merval porque a lo mejor la acción te sube un determinado porcentaje, pero tenés el componente de inflación que es fundamental. A lo mejor terminaste perdiendo igual. Ese es el tema. Me parece que el Merval es un poco más riesgoso que otros mercados. Bueno, por eso también es más rentable. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Sí, 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 eso entiendo que sí, pero también hay muchos factores externos, que a lo mejor alguna medida del gobierno o lo que sea, y no sé, Gegal se puede deplomar de un día. Ese es el tema. Como que tenés mucho riesgo, pero a la vez a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Exacto. Bueno, en parte, justo les toca un cuatrimestre donde hay elecciones, son cosas que hay que tener en cuenta, a ver qué activos pueden ser más volátiles a una elección, o si ustedes creen que va a haber un determinado resultado en la elección, qué activos pueden mejorar, tener una mejor performance por un determinado resultado de la elección. Tienen igual como empieza la cartera, tienen que armarla el 1 de octubre, tienen todo el mes de septiembre como para ir investigando un poco el tema y armar una cartera media intuitiva. Pero bueno, cuando tomen las decisiones, en el caso de acciones, hay acciones en todos los sectores, pueden elegir el sector, un poco de cada sector, o sector alimenticio, o sector tecnología, o sector petrolero, empresas ligadas a la exportación, empresas ligadas al consumo interno. En el caso de bonos, pueden elegir bonos emitidos por el gobierno nacional, bonos emitidos por el gobierno provincial, bonos que ajustan por tipo de cambio, bonos que ajustan por inflación, de acuerdo a las expectativas que ustedes tengan, que siempre cuando uno arma carteras de inversión, tiene una expectativa de que la inflación suba, la inflación baje, el peso se aprecie o se deprecie, que el gobierno tome una determinada medida, no sé, que toda la población esté vacunada. Por ejemplo, pasó al principio del año pasado con la pandemia, que cuando arrancó la pandemia, las empresas ligadas al turismo se desplomaron. Acá no cotizan aerolíneas, pero por ejemplo en Nueva York, que cotizan todas las aerolíneas, se desplomaron las acciones de las aerolíneas, porque tenías la expectativa que por un largo tiempo no iba a haber turismo. Y a fin del año pasado, cuando en el resto del mundo empezaron con la vacunación, las empresas ligadas al turismo volaron las cotizaciones. Ni hablar de la cotización de Pfizer, cuando sacó la vacuna. Sí, mucha especulación hubo en esa empresa. Sí.
porque hasta que se aprobó la vacuna de forma así rápida, tenías días que la vacuna no servía, la vacuna sí servía, que se iba a tardar en aprobarla, y la acción se movía al compás de las noticias y de las expectativas. Lo mismo, de la misma manera que en marzo, abril del año pasado, las empresas ligadas al turismo vieron que su cotización se vino a pique, eBay, Amazon y Mercado Libre volaron, porque todo el planeta empezó a comprar online, porque no podía salir de la casa. Meli también. Por eso, Mercado Libre, es Meli. Ay, no escuché. Bueno, por eso hay cuestiones del contexto internacional y cuestiones locales que hacen, cuando hay una sequía, aumenta el precio de los commodities, entonces empresas ligadas al sector alimenticio se ven beneficiadas. Bueno, como que hay muchos factores que afectan a las cotizaciones de las empresas. Por supuesto que no les pido que ninguno se maneje como especialista, pero sí que más o menos estén al tanto de las noticias para tomar sus decisiones, o sea, por lo menos puedan fundamentar. Yo trabajé como portfolio más de 10 años y no siempre acerté con las decisiones, porque el contexto va cambiando a veces muy rápido, pero sí tenía un fundamento por el cual había decidido comprar un determinado activo. Incluso, por ejemplo, me pasó durante el gobierno de Macri, que estaban las letes, que sabías que te pagaban sí o sí, y después de las PASO, el ministro de Economía Lacunza dijo que reperfilaba el pago de las letes. Y también algo que era prácticamente seguro, que tenía riesgo cero, y que se vendía como riesgo cero, y se asesoraba como riesgo cero, cayó el valor cuando hace 2 años atrás se decidió el reperfilamiento. Entonces, o sea, todos sabíamos que hasta las elecciones supuestamente no iba a pasar nada, y tuviste el reperfilamiento y un dólar que pasó de 45 a 60 en un fin de semana. Entonces todas las decisiones que se tomaron antes de las PASO, creo que a todos nos fue mal después de las PASO. Un buen dato para tener en cuenta para lo que se viene. Sí, igual eran elecciones presidenciales, acá son legislativas. La expectativa del mercado era que a Macri no le iba tan mal en las elecciones, y en las PASO perdió por 15 puntos. Es más, las PASO creo que fue el domingo, no sé si cómo cayó, 10 o 9 de agosto, ese viernes salió una encuesta publicada que Macri ganaba por 3 puntos, y el peso se apreció, pasó de 45 a 43, y la bolsa subió como 8%, porque salió esa encuesta. La psicología de masa. El último día hábil antes de las PASO. Y nada, el lunes el dólar era una locura, porque el dólar era, antes de abrir el mercado, era 48, 51, 54. Cada vez que te metías en el home banking, el dólar iba subiendo, estábamos todos queriendo comprar dólares. En 2 horas pasó de 45, que había cerrado el viernes, a 60. Y la bolsa, hubo acciones que se desplomaron 50%. ¿Y por qué se dio esa situación? ¿Qué decía el mercado? ¿Qué le estaba diciendo el mercado al país con los resultados? Que a partir del 10 de diciembre del 2019
iban a cambiar las reglas de juego porque cambiaba el color, el signo político del gobierno, pasábamos de un gobierno de Macri que es más market friendly a un gobierno kirchnerista, y el mercado siempre se adelanta. No esperó que sea el resultado de las elecciones después en noviembre y que asuma el nuevo gobierno el 10 de diciembre. La devaluación la hizo antes el mercado. Lo mismo pasó en el 2015 con el gobierno de Cristina, cuando nadie creía que iba a haber una segunda vuelta entre Scioli y Macri, y las inversiones y el ingreso de capitales y el mejor humor del mercado se vio en octubre del 2015, antes de que asuma Macri y antes de que se sepa que Macri iba a ganar. Y Cristina se benefició de la buena expectativa que tenía el mercado con un posible gobierno de Macri. De la misma manera que Macri se perjudicó los últimos meses de gobierno con la expectativa de que venía un gobierno kirchnerista a partir del 10 de diciembre. Quizás en momentos así de gran volatilidad, que como sabemos acá en Argentina que el dólar se puede disparar, quizás un buen instrumento sería los CDRs, que ahí tenés un poco de cobertura frente al tipo de cambio y te puede servir como para no arriesgarte tanto, digamos. Exacto, no solamente la cobertura contra el tipo de cambio, sino que son empresas, bueno, sacando Globant o Mercado Libre, Meli, no son empresas argentinas, entonces no están sujetas a la regulación argentina. Claro, Cuando el empresas del gobierno, exterior, ¿no, profe? exacto, porque vos podés comprar de CDRs McDonald's, Apple, Walmart. Entonces, cualquier regulación que decía el gobierno argentino, no sé, el cepo a las exportaciones de carne, el cepo al dólar, default de la deuda pública, una inflación galopante, eso a Walmart, a Coca-Cola, a Pfizer, a Apple, no los afecta. Están fuera del riesgo argentino. Por eso es que ponemos como reglas que un mínimo de 5% de acciones y un mínimo de 5% de opciones y un mínimo de 5% de bonos, porque si no la mayoría pondría todos CDRs. Profesora, le hago una consulta. Sí, tu nombre, por favor. Ignacio, nuevamente. Así. ¿Vamos a ver carteras de inversión solamente del Merval o vamos a tener diferentes mercados? No, solamente el Merval. Va igual, en el trabajo práctico es Merval. Pero después vamos a ver, cuando evaluemos una acción o evaluemos un bono, va a ser algo general, sin ponerle nombre. Claro. Análisis fundamental, digamos. No, porque el análisis fundamental es ver, por ejemplo, Ah, el contexto macro. No, sino va a ser la evaluación, vamos a ver que existen distintos, no me quiero adelantar, distintos tipos de bonos, los bonos cero cupón, bonos a descuentos, bonos que amortizan todo al final, bonos que amortizan a partir de un determinado periodo, que pagan renta mensual, trimestral, anual, semestral, bonos que no pagan renta por un determinado periodo, pero capitalizan intereses. Vamos a ver casos generales, sin ponerle nombre. ok, Lo muchas mismo gracias. que las acciones. Si no es cómo se evalúa un bono para ustedes poder ver cuando calculan un precio, cuando evalúan un bono, que es un precio teórico,
poder compararlo con el precio de mercado y ver si el bono está barato o caro en el mercado. Digamos que ese es el objetivo de evaluar un bono. No siempre el precio del mercado del bono es el precio teórico, que es el precio teórico van a ver que es el pago de rentas y la devolución de capital, traída a valor presente, y no siempre coincide. Muchas veces el precio, bueno, como en el caso argentino, el precio del bono está por debajo del precio teórico. Si ven los bonos que se entregaron el año pasado, cuando Guzmán renegoció la deuda, se renegoció la deuda en septiembre del año pasado. Todos los que aparecieron en el AL30, GD30, bueno, ahora con todos los que se utilizan para hacer contado con liqui, dólar MEP o dólar bolsa, las cotizaciones están más bajas que hace un año atrás cuando se los entregaron a los acreedores. Y eso no tendría lógica desde el punto de vista teórico de la evaluación de un bono. Cuando pasa el tiempo y se va acercando el periodo en el que empezás a cobrar renta, el bono debería valer más. Pero en el último año pasaron tantas cosas negativas, entre ellas la pandemia, que hizo que los bonos entregados hace un año atrás valgan menos a valor de mercado, ¿no? Les voy a mostrar. ¿Hasta acá alguna duda? Sí, ¿cómo lo presentamos todo esto? O sea, para hacer el seguimiento del precio de los bonos. Ahora es lo que les iba a mostrar. Un Perfecto. Excel tipo, pero cada uno lo hace como quiere. ¿Y se puede invertir en criptomonedas o No, derivados? son solamente esos 4 activos. Okay. Para que todos sean parejos. Porque nos pasó al principio que algunos ponían en fondos comunes de inversión, otros ponían plazos fijos, otros tenían dólares. Es más, justamente en el cuatrimestre de hace 2 años, algunos alumnos tenían dólares y se beneficiaron porque pasó de 45 a 60 sin hacer nada. Por eso es que, digamos, para que todos tengan iguales condiciones, son los mismos 4 activos, un 20% de la cartera está condicionada porque tiene que tener un mínimo de 5% en cada activo, pero los que los va a distinguir es el 80% restante, qué estrategia utilizan. Si ponen todo en CDRs, si ponen 25% en cada uno de los 4 activos, si tenés 85% en CDRs y 15% en los otros 3 activos. Ojo que tampoco todos los CDRs tenés la cobertura del tipo de cambio, pero también tenés lo que hace mover. El consolidado de estos 3 sectores. Bueno, ningún activo es la panacea. De este subsector. Ahora voy a empezar a mostrarles en un Excel. Impuestos nacionales. Claro, porque tenés el riesgo de que el activo subyacente de Nueva York pasó el dólar no oficial, el contado con liqui pasó, no sé, de 120 a 190, los CDRs, pero volaron. Tal vez no se movía tanto. Fue el boom. Sí. Fue el boom de los CDR de 2020. Sí, bueno, imagínense, por ejemplo, mis clientes que tenían Mercado Libre han hecho una rentabilidad del 80% directa en 2 meses, en 1 mes y medio. Tenías a Mercado Libre que estaba al principio de año, no sé, 23.000 pesos el CDR y terminó en 100.000 pesos. Fue, pero tremendo.
pero bueno, se movían por los dos lados, se movía el activo subyacente y se movía el tipo de cambio. Una locura. Pero bueno, hay que elegir si tenías Pfizer o si tenías, por ejemplo, a los bancos el año pasado no les fue tan bien, a los bancos afuera, porque les pegó también el tema de la pandemia. Entonces tal vez no se movía tanto el subyacente y ganabas nada más que por tipo de cambio. Tampoco se fíen porque este año el tipo de cambio está bastante, el contado con Nikkei está mucho más quieto que el año pasado. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta antes de que se termine el Sí. tiempo de la reunión? Del trabajo práctico que hay que entregar el lunes, quería saber si más o menos nos podía orientar con qué bibliografía empezar para orientarnos en el tema. Porque ¿Cuál es el subió trabajo práctico? No sé qué les dio, no vi que les dio el profesor. nos subió un trabajo práctico para el lunes. Sí, pero no lo vi. Ah, bueno, está bien. ¿De qué es? ¿Cuál es? ¿El del que compras un electrodoméstico? No. ¿De qué se trata? Ahí le digo. Empieza con rol del gerente, administrador financiero, y empieza a hablar de la empresa del padre, como que no la leí mucho en profundidad, pero empresa Ricardo Romeros e Hijos S.A. se llama. Sí, bueno, ese le puedo haber cambiado el nombre, pero ¿es teórico o tiene algo? ¿Qué es la práctica? Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de los balances, define el concepto de creación del valor de materia financiera, realizar un diagnóstico de la situación. Bueno, esos son conceptos que ya tienen que saber de otras materias, pero si no, de cualquier libro. Para mi parte, yo en el campus tienen material, pero cualquier libro de finanzas, todos evalúan el valor presente neto es igual para cualquier autor, la TIR es igual para cualquier autor, el periodo de repago es igual para cualquier autor, el sistema de amortización de préstamos es igual para cualquier autor, o sea, el sistema de amortización de préstamos francés, alemán, no importa qué autor lean o qué libro lean, o si quieren agarrar libros que ya utilizan en otras materias, es lo mismo. Son las mismas fórmulas, los mismos criterios. Ok. Yo para saber si nos recomendaba algo en particular de los 3 libros que subió. No, todos están bien. Algunos libros son más claros. A mí me gusta mucho para la parte de mercado de capitales Briley Myers, pero no es momento de ponerse a comprar libros. Así que el libro que consigan, no sé si está abierta la biblioteca de la facultad. ¿Se puede acceder a sacar libros de la biblioteca de la facultad? Sí, sí se puede. Entiendo que sí. Bueno, cualquier libro de finanzas, si consiguen el de Briley Myers, mejor, pero está el de Sapesniski, está el libro de la cátedra, hay un montón de libros. Igual, tanto para los temas que da el profesor Barrera como para los temas que doy yo, guíense por las clases, porque después el examen final son de los temas que vimos en clases. No sé si les explicó el profesor cómo es el examen final. ¿Algo les dijo? No. Es multiple choice y después siempre hay un práctico de evaluación de bonos, proyectos de inversión o sistema de amortización de préstamo. Así que guíense y que van a ser los temas fundamentales que vamos a ver durante el cuatrimestre. Así que utilicen los libros, siempre teniendo en cuenta qué es lo que vimos en clase. Por eso es que no hay como no nos guiamos por el programa de la cátedra, porque es lo que vemos, más en esta situación todavía media, que no estamos con las clases presenciales el lunes, miércoles y jueves como dábamos hace 2 años atrás. No voy a empezar, pero sí. ¿Puedo volver al ejercicio práctico que tenemos que presentar el lunes? Básicamente se trata de 3
tipos de inversores diferentes. Uno, un Nobel, recién egresado de la Facultad de Ciencias Económicas, una empresa ya con años en el mercado, con algunas dificultades, que trata de recuperarse por una crisis y la mejora del tipo de cambio la puso otra vez en competencia. Después tenemos otra empresa, que es una empresa de servicios, mejor dicho, de patentes. Entonces ahí el punto que tenemos que ver, el estado de resultado y el estado de situación patrimonial de 3 empresas, y en base a eso tenemos que hacer el informe que consta de un análisis cualitativo, cuantitativo de los balances, la creación del valor en materia financiera, por ejemplo, realizar un diagnóstico de la situación, entre otras cosas. Que básicamente índices. Calculen los índices, cómo están de solvencia, de liquidez, si se financia con capital propio o capital ajeno. Es todo igual muy, digamos, subjetivo, no es que hay una sola manera de resolverlo. Sí, ¿Cómo tenés la rentabilidad, la rotación del capital? Si podría apalancarse y tomar más deuda, o ya está muy apalancada la empresa. No vi el trabajo práctico, pero nada, ese es el análisis que tienen que hacer con los balances. Y a partir de ahí, si ustedes ven que la empresa es solvente o no es solvente, o se financia mucho con capital propio y podría apalancarse y financiarse con capital de tercero. Ese tipo de análisis. Digamos que ya lo saben de otras materias, o sea, no es un tema nuevo de esta materia. No sé si respondo a tu duda. No, claro que no es nuevo. El tema era más o menos cómo encarar el trabajo, porque, bueno, lo estamos leyendo recién ahora. Y, bueno, en base a lo que estuvimos conversando, bueno, queda un poco más claro el panorama. Gracias. Nada, vuélvanse a conectar, así les muestro un modelo de presentación de carteras, que ahora ya en un minuto nos desconectamos. ¿Con el mismo link se entra? Sí. Pero para mostrarle. Activo. Precio. Cantidad. Inversión. Van a tener que tener en cuenta la comisión que les cobra la sociedad de bolsa para comprar y para vender. Cuando ustedes compran, la comisión que cobra la sociedad de bolsa se suma al precio de compra, y cuando ustedes venden, la comisión que les cobra la sociedad de bolsa se resta del precio de venta. ¿Los precios de cierre dónde los vamos a ver, profe? De las acciones y demás. En cualquier portal de una sociedad de bolsa. Perfecto. Eso también es lo que se evalúa, ¿no? Hay un montón de portales, Invertir Online, Raba Bursátil. Sí, Bull Market. Sí, muchísimos. Los precios de cierre son los mismos para todos. Y cuando compren o vendan, el precio también va a ser el del cierre del día, no el del momento que ustedes hacen la operación, porque si no también habría desventaja. A las 5 cerraba el Merval, ¿no? Sí. Siempre, en el caso, por ejemplo, del 1 de octubre, cuando presenten la cartera inicial, van a tener tiempo hasta el otro día a las 9 de la mañana para mandar la cartera. Pues yo sé que ustedes trabajan, y una vez que terminen de trabajar, ahí pueden armar la cartera con los precios de cierre.
durante el día no pueden hacer nada porque no tienen los precios. Y aparte ustedes o la mayoría están trabajando, así que no es lo que se les pide. Bueno, les muestro un ejemplo. Vamos a poner acción 1, bonos 1, opciones 1 y CDRs 1. Tendría que haber sido al revés. Cantidad. Tenemos que tener sí o sí un poco de cada instrumento, ¿no? No podemos no elegir un instrumento. No, tienen que tener un poco de cada instrumento. Lo que ustedes pueden decir es, por ejemplo, en el 5% de acciones puede ser una sola acción o pueden ser 10. Después, ¿qué activo dentro del tipo de instrumento que tienen que invertir? Ustedes eligen la cantidad y cuál. Ahí no hay restricción. Sí, el total invertido por tipo activo tiene que tener un mínimo del 5%. Les vamos a poner en la acción 1, compran 100 acciones a un precio de 6 pesos. La inversión van a ser 600 pesos. La comisión que cobra la sociedad de bolsa o ALIC es sobre el total invertido. Vamos a suponer que sea del 1%. La inversión total va a ser la compra del activo más la comisión. Lo mismo con los bonos. Compramos 150 bonos a un precio de 5 pesos. La inversión son 750. La comisión son 7,5 pesos. Inversión total en bonos, 757,50. Opciones. Tengan en cuenta, las opciones tienen valor mientras no venzan. Si ustedes no las venden antes del vencimiento, pasan a valer 0 y es una pérdida. Así que fíjense la opción de qué mes compran, para que no les pase eso. No sé, 20 opciones a 8 pesos. 160. 1 peso 60 de comisión. 161,60 invertidos. Los CDRs, compramos 36 CDRs a 9 pesos. Invertimos 324 pesos, 3,24 de comisión. Total invertido 327,40. El total de la cartera, bueno, en este caso son 1.852 pesos. Ustedes tienen que llegar a 10 millones. Y ahora vamos a ver si se cumple lo del porcentaje mínimo del 5%, si no vamos a tener que comprar algún activo más. Bueno, acá lo cumplimos. Este es como un modelo de presentación.
acción de Telecom, Cablevisión, bonos del gobierno nacional, bonos del gobierno provincial, opciones de Galicia, opciones de Tenaris, CDRs de Mercado Libre, Walmart, cantidad, precio, inversión, comisión que cobra la sociedad de bolsa, total invertido, tiene que ser 10 millones de pesos, porcentaje invertido en cada tipo de activo. ¿Hasta acá alguna duda? Al principio va a ser a modo de intuición, ¿no? Y a medida que vamos avanzando, vamos a ir perfeccionando la cartera, por así decirlo. Exacto. Este es el 1 de octubre. Vamos a suponer que el 30 de noviembre tienen ahora está. Esta es la cartera de ustedes el 30 de noviembre. Ustedes invirtieron el 1 de octubre 1.852 pesos y el 30 de noviembre tienen 2.373 pesos. Evaluada su cartera. ¿Cómo calculan la rentabilidad? ¿Qué cálculo tienen que hacer? Y dividimos la inversión que te quedó a esa fecha con la otra fecha de cierre y sacamos el porcentaje. Exacto. Ahora, esta rentabilidad del 28,14%, ¿qué rentabilidad es? ¿Es la TNA o qué rentabilidad es? Paso estas grabaciones. Para aquí, para allá. No los voy a... Este 28%, ¿qué tipo de rentabilidad es? Bimestral. Exacto. Y para calcular la TNA, si llegan al 80%, ¿cómo hacen? ¿Cómo pasan de una rentabilidad bimestral a una TNA? A una rentabilidad anual. ¿Alguien se acuerda? Y dividido 60 Equivalencia de tasas. Sí, bueno, pero eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué cálculo? ¿No es dividido 60 por 365? No, como esta es la bimestral y el año tienes 6 bimestres, perdón, TEA, no TNA. Acá nunca me acuerdo cuál es el...
encuentro cuál es esto elevable a 6, no encuentro el signito. Alt GR y al lado de la ñ. Alt. Bien. Gracias. Uy. Perfecto, gracias. No. Listo. Si ustedes quieren esta cartera, tienen una tasa anualizada, una rentabilidad anualizada del 442%. Cumplieron con creces el objetivo que se fijó en el trabajo práctico, que es una rentabilidad del 80% anual. O sea, si ustedes lo piensan, es menos del... No llega al 20% bimestral la rentabilidad que tienen que sacar directa para cumplir con el objetivo, no es un imposible. ¿Ese 442% es TEA o TNA, profe? No escuché esa parte. TEA, perdón. Tasa efectiva. Okay. Sí, tasa efectiva. Sí, la consigna creo que dice TNA, pero es TEA, porque la sacás directo. Porque esta es efectiva y efectiva. Claro, porque no recuerdo cómo, ahora lo vimos, pero no recordaba bien cómo hacer para pasar las tasas. Sí, no, creo que en la consigna quedó mal, quedó puesto TNA, pero es TEA. Es anualizar la rentabilidad que obtengan bimestral. Perdón, una consulta. Sí. O sea, vos ahí llegas a la conclusión de que tenés una tasa, o sea, de 442,6% de rentabilidad, es decir, estás arriba del 80%. Exacto. Está. Fíjense, a ver. No, es bajísimo. Esto es por la totalidad de la cartera. Nosotros, claro. Aparte, vamos a tener que analizar la evolución de cada activo. ¿Cómo? Ustedes, cuando sacan la rentabilidad es la cartera total. Y si hacemos cambios en el medio, tenemos que poner otro cuadro y avisarte. Claro. Acá yo les hice la cartera del inicio y la cartera del final. En el medio van a tener como mínimo 2 cambios. Y esa era mi otra pregunta. La rotación de los activos y la composición de la cartera, ¿la podemos modificar cuántas veces? Mínimo una vez al mes. Tengan en cuenta que no la podés modificar todos los días porque lo que se aprecia el activo te lo come la comisión de la sociedad de bolsa, cuando compras y cuando vendés. Claro. Entonces no te conviene hacer cambios todos los días. ¿Podemos pactar un día como para hacer la revisión y ahí modificarle, o sea, una vez por mes, no sé, todos los 5, por ejemplo? No, cuando ustedes quieran. Ok. Cuando ustedes consideren necesario hacer la modificación de la cartera. No es que la tienen que rotar 100%. Es más, a lo mejor mantienen la composición que tienen cada activo, pero, no sé, venden acciones de Telecom y compran acciones de Aluar, por decirte algo. No es que tienen que cambiar, si antes tenían, no sé, 25% en cada tipo de activo, ahora tienen que cambiar y tiene que haber otra composición. Pueden mantener la misma composición por tipo de activo. Eso es la estrategia que ustedes elijan, eso es lo que depende, o sea, de la astucia, de los conocimientos, de la intuición que tengan ustedes. Lo mínimo que se les exige es que haya un 5% por cada tipo de activo. Los cambios pueden ser los que ustedes quieran dentro del mismo tipo de activo o modificar. Ustedes se dan cuenta que, no sé, hasta en el primer mes los bonos fueron los que tuvieron mejor performance.
Entonces, bajan la participación de otros activos y compran más bonos, por ejemplo. Eso es lo que tienen que evaluar ustedes. Si les conviene mantener el mismo tipo de cartera o se dan cuenta que, no sé, las acciones relacionadas al sector exportaciones les va mejor que las acciones relacionadas con el sector tecnológico. Entonces venden acciones relacionadas al sector tecnológico y compran más acciones de acciones relacionadas al sector exportador. O que los bonos provinciales tienen mejor performance que los bonos soberanos, o que los bonos que ajustan por ser tienen mejor performance que los bonos dollar link. Eso es lo que tienen que valorar ustedes. Y tampoco es que tienen que hacer un montón de operaciones. Ya con vender un activo y comprar otro, porque tiene que estar la cartera invertida, ya es suficiente. Y me tienen que mandar la cartera nueva. Una pregunta más. Con respecto a la TNA, eso, cuando vamos al final, digamos, midamos la rentabilidad. Sí. Cuando usted nombró que tenía que ser mayor al 80%, está hablando de la TNA, ¿no? Sí, la efectiva anual, sí, la anual. Sí, no les voy a exigir una rentabilidad del 80% bimestral. No, por eso. Listo, gracias. Una consulta. La primera columna de inversión es el inicial y la segunda columna es al final del mes. Ay, más fuerte, no te escucho. Acércate, por favor, al... La primera columna de inversión es la inicial y la segunda columna es al final del mes. No, la segunda que es la que es sumado a las comisiones. Ah, perdón, acá, -1, perdón. Ahí está, 34%. Me había comido el -1. Bueno, me parecía raro el valor, si no. Estaba dando muy alto. Me estaba haciendo ruido. Ahí está. 28% bimestral, 342 anualizada. Ahí está. Por eso es esto que les quería mostrar. Si quieren... Uy. Ahí está. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, este es un modelo de presentación. Ustedes cada vez que hacen un cambio, me van a mostrar la cartera que tenían antes del cambio y cómo quedó la cartera después del cambio. Y por último, el 30 de noviembre, después de las 5 de la tarde, me muestran la evaluación de la cartera final. Y si baja todo el mercado, profe, podemos perder incluso todos los alumnos, digamos. ¿Puede pasar ese caso? Bueno, sí, pero bueno, vamos a suponer que pasa lo que pasó en las PASO de hace 2 años. Si el dólar pasó de 45 a 60, van a tener un determinado activo que los va a poder cubrir de la devaluación. Sí. Igual incluso eso tampoco sería ganancia, digamos. Sería simplemente una cobertura, no habría nada, digamos, ganancia real, por así decirlo. No, igual acá estamos midiendo nominales.
Si se les voy a hacer contra la inflación o contra el tipo de cambio, no van a llegar nunca. Ah, ok, ok. No, por eso se los calculé nominalmente. Por eso, si ustedes creen que, por ejemplo, va a haber una devaluación, que la haga el mercado o que el gobierno, porque ¿qué está haciendo el gobierno hasta ahora? Está manteniendo quieto el tipo de cambio porque vienen las elecciones. Si ustedes piensan que el gobierno va a empezar, la inflación se está moviendo más o menos al 3% anual y el gobierno está devaluando al 3% mensual, perdón, y el gobierno está devaluando el 1% mensual. O sea, está anclando lo que se llama anclar el tipo de cambio. Si después ustedes creen, independientemente del resultado de las PASO o de las elecciones generales en noviembre, que lo que pueda llegar a ser el mercado, que el gobierno después del 13 de noviembre va a acelerar el ritmo de devaluación, pueden elegir un determinado tipo de activo. Si creen que la inflación va a seguir igual o se va a acelerar porque el gobierno, como vienen las elecciones, emite más plata y eso genera más inflación, eligen otro tipo de activos. Eso es lo que ustedes tienen que ir viendo a ver qué es lo que creen que va a pasar. La inflación va a subir, se va a mantener, va a bajar, el ritmo de devaluación que está manejando el Banco Central se va a mantener, se va a acelerar, van a abrir las exportaciones de la carne, van a poner más cepo al dólar. Nada, esas son como cuestiones que tienen que tener en cuenta. Tal vez para elegir CDRs, como no son tan volátiles, los activos subyacentes es más fácil, pero los activos argentinos como que hay que tener muchas cosas en cuenta para elegirlos. Incluso cuando uno los elige, al otro día cambian todas las variables. Pero bueno, no, es nada más que para que vean algo de mercado de capitales y de armado de portfolios, porque no sé si en otras materias lo ven, no es para que se hagan especialistas. Después, o sea, si les gusta esto, pueden hacer posgrados o trabajar de esto, o si hay alguna de las materias especiales que sean mercado de capitales, pueden profundizar más el conocimiento, pero bueno, es para que salgan con una noción de lo que son los activos financieros. Los activos financieros no terminan en hacer un plazo fijo o suscribir cuotas en un fondo común de inversión. Esos es los conceptos que quiero que se lleven. Y que vean un poco cómo se mueven los activos financieros en Argentina y cómo los impacta las distintas decisiones que toma el gobierno o que toman las empresas, o cómo se mueven las variables macro afectando a la evaluación, a la cotización de las acciones y activos que cotizan en el mercado de capitales. ¿Alguna duda? Si no, cualquier cosa pueden escribirme. Esto lo van a tener todo el mes de septiembre para ir pensando y viendo la estrategia que tienen que armar el 1 de octubre. Igual antes nos vamos a ver, así que también me pueden preguntar en clase. Profesora, en este caso, sacando los CDRs, la inflación un poco que te ayuda, digamos, porque con la inflación también suben los precios de las acciones, ¿no? No hablo de la devaluación, sino simplemente de la inflación en sí. Puede ser, lo vas a ver más reflejado en los bonos que ajustan por ser. Ah, ok, ok. Tal vez en las empresas, porque vos tenés, por ejemplo, las empresas de servicios públicos que no les permiten ajustar tarifas. Entonces, por más que haya inflación o devaluación, como que sus ingresos los tienen fijos. Ah, claro. Pero si son empresas cuyos productos se mueven al ritmo de la inflación,
Vamos a suponer las alimenticias. A nivel nominal van a tener un mejor balance, se supone, porque los precios de los alimentos acompañan a la inflación. Pero bueno, todo depende, si vos comprás Cablevisión, no te dejan, viste que hay momentos que no te dejan subir las tarifas del cable o de la telefonía celular, bueno, porque tenés todo el holding. Lo mismo con Telecom. Entonces, por más que haya inflación, tenés las tarifas fijas. Claro, pero Eso yo es lo que me refería también del lado de, al haber más emisión, al haber más pesos, la gente Sí. lo inyecta en el mercado de capitales, estimo yo, y al haber más pesos, más allá de qué es lo que le afecta a cada empresa en particular, va a haber más pesos en el mercado de capitales, por lo tanto va a haber más demanda, y por así decirlo, un mayor precio, independientemente de lo que le pase a cada empresa en general. Yo creo que cuando hay más pesos, la gente quiere más dólares. O te cubrís con productos, o adelantás consumo, o compras dólares. No compras más activos financieros, creo. Claro, pero yo me refería, digamos, a la gente común, sí, pero la gente que está metida en esto, a lo mejor pensaba yo que quizás inyecta más dinero en este tipo de mercados. Simplemente es una opinión, pienso. No, sí, puede ser, o sea, ¿qué es lo que decide cada individuo? La decisión, la decisión individual de qué activo, o sea, nadie se queda con los pesos, eso seguro. Si compras dólares, latas de tomate, CDRs de Mercado Libre, incluso ahora, no me acuerdo bien la fecha, vas a ir a cotizar en el mercado argentino, a ver acciones de Mercado Libre, así que ojo, eso va a ser muy interesante. Ahora no me acuerdo, salió esta semana, la semana pasada, no me acuerdo de la fecha exacta, con lo que va a dejar de ser CDRs Mercado Libre. Vas a tener la acción acá cotizando en la Bolsa de Buenos Aires. ¿No va a estar en la Bolsa de Nueva York? ¿Va a pasar acá directamente? No, la vas a tener cotizando en Nueva York, pero me parece que desaparece el CDR, porque el CDR es un certificado de depósito acá en Argentina, no es el subyacente. Claro, va a empezar a cotizar en Nueva York y en el Merval, puramente en el Merval, y no va a depender del tipo de cambio y lo otro. Me parece que el CDR, no me acuerdo bien desde qué fecha, pero bueno, eso lo buscan, lo googlean, porque esto es noticias de esta semana, de la última semana, que empieza a cotizar Mercado Libre en el mercado de Buenos Aires. Así que bueno, eso también para tener en cuenta, porque si compran el CDR, bueno, ya para el 1 de octubre me parece que ya va a estar. Después se va a quedar sin cotización el CDR. Nada, bueno, vayan pensando la estrategia, a ver qué es lo que, intuitivamente, qué es lo que puede ser, con todo lo que hablamos, más lo que hablen dentro del grupo, qué es lo que puede ser la mejor estrategia. El 80% de la cartera que tienen libre para invertir, esos 8 millones de pesos, ¿en qué instrumento conviene invertirlo? De acuerdo a sus expectativas. Y cualquier cosa la vamos charlando en clases o me preguntan por mail. Si no tienen ninguna duda más, ya terminamos la clase de hoy. No, creo que ninguna. Bueno, yo en la semana les voy mandando los Zoom, les voy avisando cuando vamos teniendo las clases, pero generalmente va a ser jueves por medio. Ok. Que tengan buena semana. Gracias, profe. Chao, Saludos. profe, gracias. Igualmente. Muchas gracias.